va a ser a mi generación a la que le van a ser las consecuencias de sus actos. Tenemos que hacer algo. Yo creo que sí podemos curar un poquito de todo lo que hemos hecho. En AXA sabemos que podemos construir un mejor futuro para nuestros niños a través de su visión del mundo. Hoy más que nunca, nuestras energías están enfocadas en reducir el impacto del cambio climático con acciones concretas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Alberto Elizondo. Estoy a cargo de la gerencia comercial en FIDEX y seré su anfitrión en esta sesión de RiskEd Forum. Hace 2 años, RiskEd nació como una iniciativa de conocimiento compartido a partir de la oportunidad que detectamos de generar con nuestra comunidad un espacio para enseñar y aprender de la situación actual, de las tendencias y del futuro de los temas relevantes en nuestro sector y que además nos ayude a enriquecer la relación que nos une. RiskEd significa riesgo y educación, 2 elementos que al entenderlos y conjugarlos nos facilitan la construcción de un mejor futuro, tanto para nuestras empresas como para nuestros empleados. Antes de comenzar la sesión, unas breves indicaciones para el público que nos acompaña. Todos los asistentes a la conferencia se encuentran en modo de solo escucha para guardar la fluidez de la presentación. Para enviarnos sus preguntas, por favor desplieguen en la sección de preguntas del panel de control de la aplicación y ahí verán un espacio para escribir las preguntas y un botón para enviar. Puede enviar las preguntas durante la presentación y contestaremos al final de la sesión. Pues bien, a nombre de FIDEX, del equipo organizador del Fórum 2022 y de nuestros patrocinadores, les doy la más cordial bienvenida a la 6ª y última sesión del evento, una conferencia titulada Panorama y retos de la salud en México. Hablar de salud, ya sea en México o en cualquier lugar del mundo, es no solo un tema de esencial importancia, sino también uno amplio y complejo. Y es precisamente por esto que vale la pena entenderlo para poder mejorarlo. Los jugadores en la ecuación son múltiples: gobierno, iniciativa privada, legislación, proveedores, tecnologías, composición poblacional, cuerpo médico, por nombrar nomás algunos. Y todos ellos giran en torno al objetivo de procurar la salud de la población. Entender el contexto de la situación es un buen punto de partida. Y para ayudarnos a visualizar el panorama en general e identificar algunos de los retos que enfrentamos, tengo el gusto de presentarles a nuestro conferencista de esta sesión, Paula Garavito. Paula ha dedicado los últimos 10 años de su vida profesional al sector salud, desarrollando una perspectiva amplia al pasar por diferentes áreas como finanzas, fusiones y adquisiciones, diseño de productos de aseguramiento en salud, estructuración de sesiones público-privadas, gestión de empresas del sector salud y tecnologías en salud, entre otras tantas. Además de contar con el título de administradora de empresas por parte de la Universidad de los Andes en Colombia y un máster en economía financiera por la Universidad de Getúlio Vargas en Brasil, también es egresada de la especialidad en finanzas corporativas por el Colegio de Estudios Superiores en Administración en Colombia. Radicada ya en México desde junio del 2019, Paula se desempeñó inicialmente como directora general del Grupo Centauro y ahora como directora general de AXA Keralty. Paula, bienvenida y adelante. Hola Alberto y hola a todas las personas que nos acompañan esta tarde. Es un gusto estar aquí hablando de salud, ¿no? Que es el tema que más nos apasiona, nos llena de propósitos todos los días, tratando de ver cómo mejoramos la salud de este país. Entonces, pues, un saludo caluroso a todos y un gusto estar aquí con ustedes. Si nos pueden ayudar con la presentación de Paula, por favor. Adelante. Listo, Alberto. Entonces, ¿iniciamos? Adelante. Perfecto. Vale, bueno, entonces yo les vengo a hablar hoy del panorama de la salud en México. Si me ayudan, porfa, con la siguiente diapositiva. Y un poco para entrar en materia, digamos, en los temas de la salud en México, me gustaría que viéramos algo de tendencias de la salud en el mundo, ¿no? Existen desafíos muy importantes en la salud en el mundo.
y son temas que no solo le afectan a México y no solo aquí en México estamos pensando en soluciones para afrontar a todos estos desafíos, lo cual es una buena noticia, ¿no? Porque no nos deja solos y ya vemos muchas personas en el mundo pensando en cómo creamos soluciones innovadoras, costo efectivas, creativas para mejorar la vida de las personas, ¿no? Entonces, hoy quise traerles 6 de los más importantes. El primero es el fenómeno del envejecimiento poblacional. Definitivamente, las personas pues estamos teniendo menos hijos, nuestras pirámides poblacionales se están invirtiendo, estamos teniendo cada vez mayor proporción de mayores de 65 años y esto esto es un reto muy importante porque hay una demanda de diferentes tipos de cuidados que no había antes. Hay demanda de cuidadores, hay demanda de cuidados, hay gente con mucha dependencia, no solo de tecnologías, de máquinas, de aparatos de acompañamiento, sino de compañía, ¿no? Y esto pues representa un desafío muy importante y cada vez va a ser algo que más está presente en nuestras economías y nuestras sociedades. Por otra parte, está la transición epidemiológica hacia enfermedades crónicas, lo vivimos aquí mucho en México, ¿no? Diabetes, hipertensión, cánceres, temas de salud mental, que no solo, que tienen un componente muy importante de estilos de vida, del estrés que vivimos ahora, de la dieta que tenemos hoy en día, rica en alimentos procesados, en azúcares. Entonces, nos hemos movido desde unas enfermedades, digamos, contagiosas, tropicales, hacia unas enfermedades crónicas y bueno, estamos cada día sumando más y más personas, digamos, con estas afectaciones y esto no solo pone mucha presión en los costos en salud de los países, sino que también afecta la productividad de las empresas, afecta la forma en cómo los gobiernos y las entidades privadas deben abordar los problemas de salud y los recursos destinados a esto mismo, ¿no? Por otra parte, tenemos la adopción de nuevas tecnologías. La adopción de nuevas tecnologías es algo bueno porque se desarrollan soluciones innovadoras, cada vez entendemos más el cuerpo humano, el genoma humano, hay inteligencia artificial, hay desarrollo de nuevos medicamentos, hay un sinnúmero de nuevas soluciones que realmente sirven para atacar enfermedades, pero que también generan un incremento en el costo de las atenciones en salud, ¿no? Aquí en México, al estar tan cerca de Estados Unidos, estamos muy expuestos a esas nuevas tecnologías. No todas son buenas, hay unas que son modas, hay unas que llegan con mucha fuerza, se quedan por un tiempo, generan una presión en el costo altísima y ya después nos damos cuenta que no eran la gran maravilla, entonces hay que tener cuidado con estas nuevas tecnologías, ¿no? Hay otro aspecto importante que afecta a muchos países y es el enfoque de los sistemas de salud hacia la curación de la enfermedad y no la prevención de la enfermedad. Creo que también en México vivimos mucho de esto, todavía nos falta trabajar muchísimo empujando el sistema de salud hacia unos servicios que prevengan la enfermedad, que acompañen a las personas a lo largo de las diferentes etapas de su vida, evitando que se enfermen y no esperando que se enfermen para curarlas, ¿no? Hay un quinto elemento muy importante ahora que es el COVID, la pandemia, que está dejando secuelas importantes en la salud de las personas que padecieron COVID. Nos estamos dando cada vez cuenta que quedan efectos secundarios que también que estamos entendiendo, que nos costará trabajo abordar y que, bueno, que generarán importantes
consecuencias en los costos de salud y la incertidumbre, ¿no? De si vendrán otras pandemias, si vendrán otros virus, incluso si vendrán otras olas de COVID. Esto todavía es un tema que en desarrollo, pues. Y por último, la inflación que no solo nos afecta muchísimo año a año y lo vivimos aquí en México, la inflación médica es un tema muy relevante que cada año hace que los costos en salud se inflen más, sino que derivado primero de la crisis de abastecimiento que dejó el tema del COVID y ahora el problema en Ucrania, pues está viviendo el mundo un fenómeno inflacionario que realmente no nos esperábamos, no pensábamos que iba a ser tan fuerte y realmente sabemos que va a haber un impacto muy importante este año. Esperamos que en estos meses se resuelva la crisis con Ucrania, de lo contrario, pues no sabemos a dónde va a terminar este tema de la inflación este año, ¿no? Pero se espera que haya consecuencias graves y ya se están afectando todas las economías mundiales por este fenómeno de la inflación. Si me ayudan, porfa, con la siguiente diapositiva. Bueno, entonces ya pasando digamos, de un panorama mundial, quise traerles este comparativo de sistemas de salud de las Américas para ver cómo estamos en México, ¿no? Cómo estamos en México frente al sistema de salud en los Estados Unidos, Argentina, Colombia, Brasil, que son países, digamos, referentes en salud por diferentes motivos. Siempre nos comparamos con estos países cuando hablamos en salud en América Latina, entonces pues les preparé este material y es un material que no es tan alentador, que no pone a México en una muy buena posición, ¿no? Después de analizar, por ejemplo, como ven el primer indicador, el gasto en salud como porcentaje del PIB es el menor porcentaje de todos los países en comparación. En un extremo está México con el 5.4% del PIB, en otro está Estados Unidos con casi el 17% del PIB. Y aquí lo importante es que decir, no hay un punto óptimo en gasto en salud como porcentaje del PIB. Estados Unidos se gasta un 17% y no lo obtiene resultados. Lo importante es la manera en que se gasta esto, ¿no? El siguiente indicador, que es un indicador que mide mucho cómo está la gente protegida en el país, qué tanto los habitantes se tienen que preocupar por temas de salud, y aquí sí que en México tenemos mucho terreno para recorrer. El gasto de bolsillo en salud es qué tanto las familias tienen que aportar de su propio bolsillo para financiar temas de salud, y en México tenemos sí un gran desafío. El 42% del gasto total en salud viene del bolsillo de las familias mexicanas, y esto pues no es un panorama favorable. Definitivamente hay todos los años familias cayendo por debajo de la línea de pobreza como consecuencia de cualquier evento en salud. Entonces esto es algo que no favorece al desarrollo económico y social de México, y es algo por lo que tenemos que seguir todos trabajando. El siguiente indicador que les traje es el gasto anual per cápita en salud. Vemos aquí muchos extremos. México, de nuevo, el país, digamos, que sale menos favorecido en este comparativo. Y aquí les quise traer también el gasto en Estados Unidos, que es casi 10 veces lo que se gasta México en un año en una persona, lo que representa también una oportunidad importante para nosotros en México, seguir desarrollando servicios, soluciones para los ciudadanos americanos o los residentes americanos que atraviesan la frontera todos los años buscando servicios de salud, porque realmente en Estados Unidos la salud es muy costosa. Aquí pues vemos una oportunidad importante. El siguiente indicador, y está relacionado con
la primera tendencia que les mostré en la lámina anterior es la población mayor de 65 años. Aquí la buena noticia es que México es el país más joven de estos países en comparativa, es el país con la población más joven en toda la región de la OCDE y bueno, digamos, la buena noticia es que toda esta tendencia del envejecimiento, de la demanda de cuidados, de cuidadores, de sistemas diferentes al sistema sanitario, pues lo vamos a retrasar un poquito porque contamos con una pirámide poblacional bastante joven en México. La expectativa de vida al nacer, aun cuando tengamos una población muy joven, pues México es el país con la menor expectativa al nacer de todos estos países y esto nos dice mucho de los problemas que estamos viviendo aquí, ¿no? La cronicidad, diabetes, problemas isquémicos del corazón, cáncer, todavía hay mucho terreno que recorrer aquí. Y el último, pues, muertes por obesidad. No es un secreto que en México ya estamos en el primer nivel en obesidad y sobrepeso en el mundo. Y pues bueno, creo que no necesito ahondar mucho en el tema para decir que necesitamos buscarle soluciones a este problema de la obesidad y sobrepeso en México. Si me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor. Vale, un poco estas, para ver cómo, ya entrando en materia en el sistema de salud mexicano como tal, en la gráfica o en la barra de la izquierda tenemos el gasto en salud en México y en la derecha tenemos la población asegurada, ¿no? Y parecen cosas muy interesantes en esta gráfica porque no están coordinados el tema de aseguramiento en salud y el dinero que se gasta en salud según los porcentajes de aseguramiento que tiene cada uno de los esquemas. Por ejemplo, mientras el 71% de las personas se reporta que están aseguradas en el sistema público, solamente el 51% del gasto de salud se dedica a atender este sistema público, ¿no? En el aseguramiento privado también vemos algo curioso, mientras el 10% de las personas de la población mexicana tiene algún seguro privado, solo el 5% del gasto total en salud está dedicado a financiar este 10% de población asegurada. Y como último residual y digamos no menos importante, casi lo más importante es que cerca de un 20% de personas no cuentan con ningún esquema de aseguramiento y el 47% del gasto total en salud se dedica de gasto de bolsillo, ¿no? Esto nos indica varias cosas. No es que este 47% esté dedicado a financiar el 19% de la población no asegurada, es que desde este 47% se financian en parte las personas que están en el esquema de aseguramiento privado y en el público. Entonces, pues tenemos aquí un desnivel digamos, en los recursos que se destinan al aseguramiento en México. Siguiente, por favor. Vale, esto es un poco un resumen de un comparativo que hay muy interesante de los países de la OCDE, donde vemos pues que, de nuevo, México tiene la expectativa de vida más baja en los países de la OCDE, es el segundo con mayor mortalidad evitable de la OCDE, es el país con el mayor nivel de cronicidad de la OCDE y el país con el mayor nivel de sobrepeso y obesidad. Estos son indicadores muy trazadores que nos indican el nivel de salud o la calidad de salud que tienen nuestros habitantes frente a habitantes de este grupo de países, y también nos dice mucho de cómo viven las personas en México
de la carga de enfermedad que hay, del gran desafío que existe en este sistema de salud. Personalmente a mí me pone a reflexionar sobre cambios importantes que debemos impulsar los diferentes actores de este mercado porque el país no puede continuar así. Yo casi siempre que doy una de estas charlas le pido al público que se imagine cómo crecería México y cómo estarían de bien las empresas en México y las familias en México y cómo sería el desarrollo social y económico si México tuviera un excelente sistema de salud. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Un poco, bueno, en esta lámina se miden indicadores de aseguramiento, entonces México aparece como el país con el menor nivel de cobertura en aseguramiento contra los países de la OCDE, el país con la protección financiera más baja y con la más baja satisfacción de los usuarios asegurados. Las personas no están contentas con el sistema de salud, no se sienten protegidas, no confían en el sistema público y esto de nuevo pues nos deja muchas reflexiones sobre, de nuevo, cómo debemos seguir abordando y todos luchando porque este país es un país de muchas oportunidades, un país con una gente muy joven y realmente si todos unimos esfuerzos y hacemos algo, pues podemos revertir estos indicadores que de entrada parecen negativos, ¿no? Si me ayudan con la siguiente. Vale, un poco el reflejo, ¿no? De qué pasó con el COVID, pues dado este panorama que les acabo de mostrar, en México pasó algo que no nos deja contentos con el COVID. México fue el país y uno de los países del mundo con el mayor exceso de mortalidad por COVID. Esto quiere decir que muchísima gente que no debería morir por COVID murió en el país. Muchos tenemos amigos, familiares, gente muy cercana, conocida, gente que consideramos sana, joven, que murió a causa de esta fatal enfermedad. Y también nos deja una huella muy importante en términos de salud mental. Hoy en día en México la prevalencia de depresión y ansiedad es 9 veces mayor a la que había antes del COVID hay también un fenómeno muy importante que es los tratamientos de salud que se pararon, la salud que no se brindó digamos, por el confinamiento y que seguramente nos empezará a traer, pues efectos, ¿no? Cánceres que avanzaron, diabetes que no se cuidaron como se deberían cuidar, azúcares que no se controlaron, colesteroles que no se controlaron y que seguramente empezarán a verse sus efectos, si es que ya obviamente no se empezaron a ver en los próximos meses y años, ¿no? Y esto, a ver, la idea de esto no es dar un panorama totalmente negro del país, todo lo contrario, es decir, existen muchísimas oportunidades de hacer algo por el sistema de salud mexicano. Tenemos que reorganizar el sistema. Si me ayudan, por favor, con la siguiente diapositiva. Creo que aquí todos concordamos con que el sistema está fragmentado, que los diferentes actores están cada uno caminando por su lado. Por un lado están los hospitales, por el otro lado están las aseguradoras, por otro lado están los médicos, por otro lado están los laboratorios, los diagnósticos y realmente en la forma en que todos vamos a ganar aquí es uniendo y alineando los intereses de los diferentes actores y poniendo la salud de las personas en el centro. Y para esto se necesitan dos cosas. Una, reorganizar el sistema. Nuestro sistema es un sistema que está muy concentrado en el alto costo y en la hospitalización.
en México debemos deshospitalizar un poco la atención de las personas, mandar a las personas a los diferentes ámbitos que se requieran según su nivel de complejidad y su etapa de vida, y también generar productos de seguros que apoyen esta reorganización del sistema, ¿no? Productos de seguro que estén enfocados no solamente en los gastos médicos mayores, sino que tengan un componente de promoción, de prevención, que envíen a los asegurados y que cubran asegurados servicios que estén en el nivel ambulatorio, servicios que los ayuden a mantenerse sanos, a prevenir la enfermedad y a usar herramientas tecnológicas que nos permitan hacer un poco más económica la atención y poner a la tecnología a trabajar en pro de la salud de las personas, ¿no? Las tecnologías son algo muy bueno en salud cuando los usamos, además de curar, para prevenir y para acompañar a las personas a lo largo de su vida, ¿no? Este diagrama simplemente lo que quiere mostrar es que hay muchos ámbitos en donde podemos localizar a los pacientes de un sistema. En el cuadro superior derecho vemos los hospitales de agudos. Los hospitales de agudos es donde hoy en día se concentra la gran población o la gran participación de atenciones en salud en México, es decir, los hospitales donde vamos, hay un evento agudo, un infarto, o sea, algo grave, y todo se atiende allí, pero también se atienden las urgencias, también se atienden los vómitos, también se atienden las crisis asmáticas de los niños, se atiende todo, se atienden cosas que se podrían atender en un ambiente mucho más, primero, amigable y segundo, costo efectivo. Entonces, lo que pretende este gráfico es mostrar todos los ámbitos en donde podríamos redistribuir las atenciones en salud que damos en el país, de tal forma que impulsemos ayudemos todos a controlar el costo en salud y a realmente ofrecer soluciones y controlar la carga de enfermedad en el país, ¿no? Y un ámbito muy importante es el ambulatorio. Hay que enfocarnos mucho en el nivel ambulatorio, llevar a los pacientes a hacerse check-ups, a hacerse consultas preventivas. Necesitamos todos trabajar mucho en la calidad de la atención primaria del país, porque la atención primaria es la atención que permite, primero, orquestar un sistema organizado de salud y, segundo, darle a las personas lo que necesitan en el momento que lo necesitan y de forma más costo efectiva, ¿no? Y por otra parte, los hospitales de crónicos o los centros de cuidados o de larga estancia, normalmente cuando hay un evento, cuando hay un enfermo que está en etapa terminal de su vida o cuando hay una persona que necesita, digamos, depender de equipos para mantener su vida, a todos los ubicamos en los hospitales de agudos, donde realmente las atenciones son lo más caras, donde la experiencia es lo menos amigable, donde hay tasas de infección, donde hay un sinnúmero de elementos que no ayudan a que las personas reciban los niveles de cuidado que necesitan según sus condiciones. Entonces, esto es un poco una propuesta de cómo se podría reorganizar un sistema de salud para atacar todos estos fenómenos de costo y de carga alta de enfermedad que tenemos en el país. Y pues reitero, ¿no? Todo esto debe ir acompañado de unos productos de seguros que permitan esta reubicación o esta reorganización del sistema de salud, poniendo al usuario en el centro y alineando todos los intereses de los diferentes actores del sistema. Y eso es un poco lo que les traía preparados hoy, Alberto. La verdad es que es un gran trabajo lo que has hecho, Paula. El tema es vasto, hay mucho que se puede platicar acá y de alguna manera es una perspectiva que, si bien pudiera sonar compleja, complicada,
de cierta manera, yo creo, y lo mencionaste muy bien, hay cosas por hacer, que eso es lo importante, hay cosas que se pueden hacer, que se pueden mejorar, ¿no? Repasándose un poquito lo que nos comentabas, ¿qué piensas tú cuál sería la mejor manera o una de las maneras de cómo alinear los intereses de los diferentes actores para conseguir mejores resultados en salud? Yo creo que hay varias cosas en las que podríamos pensar. Y primero estoy de acuerdo contigo. La buena noticia es que hay mucho por hacer y que cada cosa que vayamos haciendo se irá viendo reflejada, no solo en los costos, sino en la productividad en las empresas, en la calidad de vida de las familias. Y esa es la buena noticia. ¿Cómo alinear intereses? Poniendo a los usuarios en el centro, ¿sí? Si, por ejemplo, alineamos nosotros la forma en la que retribuyen las aseguradoras a los hospitales sobre calidad de la atención entregada, si todos nos volvemos a mirar hacia el paciente y decimos realmente desarrollemos una oferta que esté enfocada en ellos y no en el pedacito que nos toca a cada uno, ¿no? Yo aseguradora esto, yo hospital esto, yo centro de diagnóstico esto, yo doctor esto, sino que si todos ganáramos en función a la salud que entregamos y al valor en salud que generamos, creo que alinearíamos intereses y entregaríamos un mejor nivel de salud a este país que tanto se lo merece. Ya, comparto esa visión. Y fíjate, y ahorita que hablamos de todas esas cosas que se pueden hacer, el tema de alinear los diferentes jugadores en la ecuación y demás, como que vale la pena repasar aquí un poquito y nomás dejar claro, o sea, cuál es el interés de la salud, ¿no? Y yo creo que aquí lo que vale la pena un poquito recapitular es cómo influye la salud en el desarrollo social y económico de un país. Es decir, sí, sé todo esto, pero bueno, ¿cuál va a ser el impacto que tendríamos después? Pues, o sea, mira, si tú te pones a ver, por ejemplo, uno de los, o el principal motivo por el que una familia en México pide un crédito a un banco o a una entidad financiera o se endeuda de cualquier forma en la salud. ¿Qué pasa si le quitáramos esa preocupación a los mexicanos, ¿sí? Y no se tuvieran que endeudar por pagar un evento agudo en salud, sino que ese endeudamiento lo tomaran para comprar su casa, su primera casa, ¿sí? Este tipo de cosas pues impulsan mucho el desarrollo social económico de las economías. ¿O qué pasaría con las empresas si no tuvieran que tener tantas bajas en su personal, tantas inasistencias o el presentismo, ¿no? Que es aquellas personas que van a trabajo, se sienten mal, están ahí sentadas, pero no están produciendo pues no están dando su máximo potencial porque no se sienten bien, porque están enfermas. ¿Cómo mejoraría la producción de esas empresas, la productividad de esas empresas, no? Y así podría darte muchos ejemplos de cómo realmente teniendo un mejor sistema de salud, este país se desarrollaría y tendría muchísimo potencial más del que tiene actualmente, ¿no? Realmente es algo por lo que vale la pena seguir trabajando. Porque los impactos serían positivos en todos los niveles, si en México tuviéramos un mejor estado y un mejor sistema de salud. Mira, van a pecar aquí de sincero, pero que pensé, bueno, si ya no me tengo que gastar el dinero en eso, pues, ¿qué va a hacer el mexicano? Pues va a ser una fiesta. Pero no es cierto, o sea, hay un impacto muy positivo en todo esto y que a veces es fácil perder de vista. Ahora, yendo un poquito aterrizando este tipo de puntos, ¿qué soluciones crees tú que se puedan plantear para lograr no solo tus resultados, sino una mayor penetración e impacto en temas y esto considerando por un lado los seguros privados en salud en México? Mira, esa pregunta es padrísima porque los seguros privados de salud deben jugar un rol muy importante en este país y necesitamos que el seguro privado de salud
juegue un rol de protagonista en este país. Pero ¿qué pasa con los seguros privados? Si tú ves la penetración del seguro de gasto médico mayor en los últimos 20 años, la penetración no crece, o sea, llevamos estancados en un más o menos 10% de la población asegurada y pues no crece la participación. ¿Qué pasa? Que nuestros seguros están concentrados en los seguros de gastos médicos mayores, que son unos seguros que ofrecen una protección financiera excepcional. O sea, realmente cuando una persona tiene un seguro de gasto médico mayor y tiene un evento agudo, pues está protegido financieramente. Pero es un seguro que es una cobertura financiera, es más reactivo, ¿sí? Debemos migrar hacia... Entonces, ¿qué pasa? Todos los años crecen las primas de una forma muy importante precisamente porque el seguro está esperando que la persona llegue a un nivel hospitalario para cubrirlo. Y cuando descuidamos es la parte que no cubre el gasto médico mayor, que es la atención primaria, que son los servicios preventivos, tal, pues empezamos a generar como una bola de nieve de costo de siniestralidad en los seguros, ¿no? Entonces, ¿cómo debe jugar en mi concepto un rol principal los seguros en México? Es dar acceso a servicios preventivos, dar acceso a salud que le cubra a las personas servicios que le permitan no enfermarse, o sea, que eviten que la gente llegue al hospital y servicios y seguros que sean más económicos para la población. El seguro de gasto médico mayor en México, pues es un seguro que es costoso de adquirir, sí, que no todo el mundo lo puede tener, entonces debemos desarrollar soluciones de seguro que le brinden acceso a la clase media, incluso a segmentos socioeconómicos más bajos, para que la penetración del seguro en México pueda crecer, ¿no? Seguros de gastos médicos menores, seguros que cubran, digamos, de repente que no estén tan enfocados en una cobertura financiera, sino en coberturas en salud. Creo que ese debe ser el papel protagónico que debemos jugar los seguros en México. Ya, ahora, viendo de los distintos jugadores que tenemos y cómo, como bien decía hace rato, está un poquito fragmentado, pero de nuevo hay soluciones que se pueden implementar. Bueno, y esas soluciones, dices, ¿cómo el tema del aseguramiento privado, dices, ¿cómo podríamos impulsar ese aseguramiento privado en los niveles socioeconómicos y empresas que hoy en día no tienen acceso a ellos? Nos toca ser muy innovadores. Hay formas de hacerlo. De nuevo, hay seguros que cubren, Alberto. Mira, si tú le trabajaras la salud a las personas, si tú desde que un niño nace, le pones todas sus vacunas, les haces todos los años sus controles de peso, lo educas para que se desarrolle como una persona sana. Primero, eso es muy barato hacerlo, ¿sí? Es decir, un seguro que haga eso no cuesta mucho y le evitas que la persona realmente sea uno de esos usuarios asegurados que demandan muchos gastos en salud, ¿no? Entonces, hay que ser muy creativos, hay que proponer cosas diferentes y definitivamente buscar seguros que sean costo efectivos, es decir, que generen valor en salud con poco gasto dedicado, y eso, ¿dónde encontramos eso? Un poco en la atención primaria, ¿no? Un ejemplo muy importante, una vacuna, o sea, ¿cuánto cuesta vacunar a una persona por COVID a tener a una persona en una UCI por COVID, ¿no? Nada que ver. Nada que ver, entonces esto es atención primaria, una vacunación es atención primaria. Entonces es asegurarnos, por ejemplo, de que todos los niños estén vacunados de todo lo que deben estar, que todos los niños se les haga control de peso y talla todos los años para controlar cualquier desviación. Eso sale mucho más económico que cualquier
evento catastrófico que pueda llegar a tener ese niño derivado de no haber tomado su salud, digamos, en cuenta y en el momento oportuno para hacerlo, ¿no? Entonces, deben ser seguros que sean más proactivos y no reactivos. Ya. Fíjate, ahorita mencionaste algo que yo creo que es bien esencial, el tema de la cultura de salud, ¿no? Y esto es algo que se logra, vamos, no lo puedes cargar esa tareita a un solo lado. Hay tareas de esas como la educación normal, vamos, parte se hace en el hogar, parte se hace en casa, parte la haces en la escuela, y vamos, se va creando esa educación de alguna manera. En el tema de salud, de nuevo, también está el factor familiar, está el factor, por otro lado, en gobierno, vamos, son varias de las cosas que tienen que ir de alguna manera conjugándose para que esto funcione mejor. Desde tu perspectiva, ¿qué considerarías que haría falta en términos de legislación para que este sector pudiera avanzar y generar un impacto positivo en la salud? Bueno, muy unido a la salud, temas educativos. Definitivamente la salud y la educación son un binomio, el binomio de oro en términos de desarrollo económico y social de los países. Entonces, trabajar muchísimo en la educación de las personas, trabajar muchísimo en, por ejemplo, en los estímulos fiscales a las empresas que se ponen la camiseta y que ayudan de cierta forma desde su trinchera, desde donde puedan aportar a, no sé, tener hábitos de vida más saludables, a generar, no sé, comidas más saludables para las personas, más nutritivas. Yo creo que cada actor se debe comprometer y creo que el gobierno juega roles muy importantes en este sentido. Definitivamente es difícil que un país evolucione en estos temas sin la colaboración del gobierno, sin la legislación del gobierno. Creo que hay que legislar mucho en cobertura efectiva, hay que invertir mucho desde el sector público en deshospitalizar la atención de las personas y en construir, digamos, infraestructuras y ofertas en salud que estén más enfocados en la promoción y la prevención. Y bueno, y también trabajar, por ejemplo, Alberto, mucho en la formalización de la economía. Creo que eso sería un aspecto fundamental a trabajar desde el gobierno en México. Creo que más del 51% de la economía en México es informal. Y pues esto genera no solo un déficit en recaudo de impuestos, ¿no? Que al final terminan financiando el sector salud, sino que dejan a más de la mitad de la población sin un acceso efectivo, por ejemplo, a coberturas como la del Instituto Mexicano de Seguros Sociales. Ya. Si de repente se nos va la imagen, no creas que alguien esté interviniendo, ¿eh? Opiniones de repente fuertes. Mira, no, la verdad es que el tema de salud es algo que no la podemos pasar platicando y siempre va a haber algo más que aprender. Pero me gustaría ya ir pasando a la parte de las preguntas del público. Vamos a ver qué tenemos por acá. Mira, ya hago aquí algún avispado. Esto va muy, muy claro, yo creo, por tu lado, por tu experiencia, Paula. ¿Cómo se vive en el día a día operar salud en México? ¿Cuáles son los principales desafíos en este aspecto? Bueno, pues es una pregunta muy padre y muchas gracias a la persona que hace la pregunta. Se vive, a ver, hay muchos retos, ¿no? Hay retos muy importantes con el cuerpo médico. La salud, la academia en salud, las facultades de salud son mucho el reflejo de en qué se concentra la salud en el país, ¿no? De la oferta de salud en el país. En México somos muy buenos educando a los médicos en alta especialidad, ¿sí? En México existen unos institutos de alta especialidad impresionantes, de una calidad de talla mundial.
¿sí? Y no se enseña tanto a los médicos a prevenir, a educar, a trabajar con las personas, a trabajar con los usuarios. Entonces, ahí hay un reto importante, trabajando todos los días con los médicos, enamorándolos de la promoción, de la prevención y mostrándoles algo diferente, ¿no? Por otra parte, con las personas, nos toca educar todos los días, nos toca negociar. Un nutriólogo, por ejemplo, la labor de un nutriólogo en México no es decirle a la persona, oye, deja de comer tacos o deja de comer dulce o deja de tomar Coca-Cola, porque eso nunca va a pasar, ¿sabes? Es decirles, bueno, ¿cómo podemos, si te tomas 10 Coca-Colas a la semana, ¿por qué no empezamos por 9? ¿Y por qué después no vamos pasando a 8 y vamos poco a poco? Entonces, esos son los retos que tenemos en la prestación de salud todos los días, no hacer trade-off, trabajar, buscar nuevas soluciones, buscar abordajes diferentes, porque estamos enfrentándonos a un desafío cultural aquí también. Entonces, pues, digamos, la labor con las personas, esa labor de convencimiento, esa labor de decirles, oye, tienes un riesgo, ven al médico, aquí te acompañamos, ven con nosotros, es una labor, además que es una labor muy bonita, pero es un reto muy importante al que nos enfrentamos todos los días digamos, en prestación de salud. Yeah. En la presentación mencionabas fuertemente el tema de la presión inflacionaria y viene una pregunta que viene al tema. Nos preguntan por acá cuáles son los desafíos y también ve el otro lado, cuáles son los desafíos y si hubiera oportunidades derivadas de la presión inflacionaria actual. Mira, sí, el desafío es muy importante. No sabemos cómo va a terminar este año en términos de inflación. Entonces, ¿eso que representa? Que todos los insumos médicos lleguen aquí al país más caros, que las medicinas lleguen más caras, que se vaya armando una bola de nieve, no que haya que subirle los salarios a los médicos, porque la gente cada vez, si no se le suben los salarios a los médicos, pues afectamos su ingreso real. O sea, realmente hay una bola de nieve que nos preocupa, ¿sí? Hay definitivamente este año y yo creo que el año entrante van a ser unos años que nos van a pegar muy duro en el bolsillo. El bolsillo de las aseguradoras creo que se va a ver afectado. Entonces, creo que van a haber consecuencias negativas a raíz de este tema inflacionario. Oportunidades, yo insisto, la oportunidad de salud en la frontera con Estados Unidos es algo que México debe capitalizar, ¿sí? En Estados Unidos la inflación está siendo un problema, ya siendo el país con las atenciones de salud más caras de todo el mundo, ¿sí? Con un entorno inflacionario como el que hay este año, pues va a haber mucha gente en Estados Unidos que no puede pagar sus atenciones en salud. Y en México podemos darle una respuesta a esta gente que necesita tratarse, que necesita tratamientos costosos, que necesita cirugías, que necesita tratamientos de cáncer. Entonces creo que una de las oportunidades que nos trae esta presión inflacionaria es trabajar mucho y fortalecer el turismo médico en la frontera con Estados Unidos. Este sistema de turismo médico no lo había escuchado hasta hace algunos años y llama la atención, ¿no? Cómo se existe. De hecho, lo es justamente en la frontera, es donde más comúnmente. En Monterrey también empiezas a recibir por ahí de repente gente que se viene a hacer aquí algunas cirugías gástricas y bypass y demás. Pero sí, veo por ahí luz en lo que mencionas. Fíjate, otra pregunta que nos cae por acá, parte un poquito de la premisa que nos comentabas hace ratito en uno de los slides, donde veíamos que México es el país que menos invierte en salud y el país que en su población más pone de su bolsillo. Entonces,
la pregunta aquí yo creo que nos va a ayudar a tener un poquito de perspectiva y a ver si tienes el dato, ¿no? Nos pregunta si conoces el porcentaje del gasto de las prestaciones de las empresas que se dedica a brindarle servicios de salud a sus empleados y cuánto de ese porcentaje va a esquemas preventivos. No sé si me expliqué. Sí, es una muy buena pregunta. La verdad, hay una gran diversidad de soluciones en salud que están dando las empresas en México. Algunas dan gasto médico mayor y además dan otras cosas. Ahorita con la NOM 035 muchas empresas están teniendo que dedicar más porcentaje de su presupuesto a atender la salud de sus empleados. No tengo el dato, ¿sí? Solo sé que hay una enorme cantidad de empresas pequeñas y medianas en México, que además son el motor de la economía, que no tienen cómo pagarle un gasto médico mayor a sus empleados y que quisieran darle alguna solución intermedia a sus colaboradores. Allí hay una gran oportunidad, ¿sí? Crear una oferta de salud que vaya enfocada hacia el sector pymes, que permita darle beneficios a sus empleados que realmente retribuyan en mayor productividad. Ahí hay un hueco en el mercado y hay una gran oportunidad. Vamos, si bien el dato como tal el dato duro no lo tenemos, pero sí tienes una percepción muy clara de que hay una oportunidad grande porque el gasto que se pudiera llegar a invertir en la atención de esquemas preventivos, pues casi no hay, y eso significa que hay una oportunidad. Hay una oportunidad grande y hay muchas empresas queriendo darle algo a sus colaboradores. El tema es que tenemos nuestra oferta muy enfocada en gasto médico mayor y pues el gasto médico mayor no está hecho para el bolsillo de todas las empresas. La gran mayoría de las empresas en México son pymes, como cualquier motor de cualquier economía de América Latina. Es allí donde debemos enfocar nuestros esfuerzos y salir con ofertas innovadoras que le permitan a estas empresas darle salud a sus colaboradores. Siguiendo por esa línea de pensamiento, la segunda parte de la pregunta que nos enviaron aquí es, bueno, que existe esta oportunidad y esa necesidad también, ¿cómo pudieran las áreas de compensaciones justificar un mayor presupuesto para la salud de sus empleados? La productividad, esa está muy fácil porque, mira, realmente, o sea, imagínate una plantilla de personal, ¿sí? Que no tiene actividad física porque no lo impulsamos a hacer actividad física, que de repente no está con la mejor dieta porque no lo estamos educando y no le estamos diciendo, oye, es que si comes azúcar, de repente vas a tener un rush de energía, pero a la media hora te vas a estar queriendo acostar encima de tu escritorio, o sea, la carga de la enfermedad, las personas digamos, con diabetes, con hipertensión, con problemas de estrés, con problemas de depresión, hay una enorme cantidad de personas en nuestra planta de personal. Imagínate si nada más estos problemas los atacáramos, ¿cuál sería el nivel de productividad de las empresas? Entonces, a la larga esto no es un gasto, esto es una inversión para mejorar la productividad de las empresas. Además que no solo la productividad viene dada cuando la gente está más saludable y más activa, sino cuando el empleado siente que su empresa se preocupa por él, cuando el Me empleado... robaste el pensamiento, tal cual, tal cual. Agradecen mucho, ¿no? Eso es lo que yo llamo el salario emocional y ese salario emocional incluso a veces nos motiva mucho más que el salario económico, ¿no? Entonces, definitivamente dar esquemas, ofrecer beneficios en salud a los empleados realmente es un camino que todas las empresas deberíamos seguir. Bárbaro. Creo que nos alcanza el tiempo tal vez para un par de preguntas más. Y siguiendo por esa línea de pensamiento, ¿qué podríamos hacer o qué podrían hacer las áreas de recursos humanos? Y aquí yo me voy a apuntar aquí también porque dice intermediarios de seguros, FIDEX,
para lograr una mayor calidad de la salud que reciben los empleados en las empresas? ¿Qué está en nuestras manos? Mira, si está en nuestras manos, si es hacer equipo, creo que a veces nos falta mucho hacer equipo entre aseguradora, intermediario y área de recursos humanos para comunicarle a nuestros empleados los beneficios que tienen al usar cualquiera que sea de las pólizas de seguros que las empresas tengan. El hecho de informarles a los empleados cómo utilizar sus productos de seguros y el hecho de realmente que todos aportemos para que nos podamos comunicar de la forma más efectiva con los empleados y darles información de interés, darles información que les nutra, que permitan realmente que las pólizas de seguros sean utilizadas de la forma más pertinente, ¿no? A la larga creo que nos toca actuar más en equipo, áreas de recursos humanos, distribuidores y aseguradores. Mira, aquí hay una pregunta que es como de dato duro y a ver, a lo mejor nos sirve también más para redondear un poquito la perspectiva, porque creo que esto también ya lo hemos comentado. Pero la pregunta es tal cual, ¿cuál es la relación de inversión en medicina preventiva versus medicina de segundo o tercer nivel? Mira, Ballpark number. A mí me encanta esta pregunta y me gustaría tener aquí un pizarrón porque hagamos de cuenta que es un triángulo, ¿no? En la parte de arriba del triángulo, que es muy pequeñita, está el alto costo. En la base de la pirámide está la atención preventiva, ¿sí? Y la base de la pirámide es lo más económico que, o sea, nos podemos gastar muchísimo dinero tratando un caso grave en salud, ¿sí? Y con ese caso grave podríamos financiar muchísimas atenciones de medicina preventiva. Entonces, la relación no te la tengo aquí, pero sí te puedo decir que con un solo caso que nos ahorremos de alto costo de un cáncer que detectemos en etapas terminales, podríamos darle salud de muy buena calidad a muchas personas. La relación es que la atención primaria es muy económica y la atención de alto nivel es muy costosa. Entonces nos toca evitar a toda costa invertir todo lo que podamos en atención primaria. No va a ser tan caro como financiar la atención en el tercer nivel de atención. Como que estamos entrando en calor de las preguntas y ya se nos empieza a acabar el tiempo. Pero nos quedamos, la verdad, muchísimas gracias por la perspectiva que nos has brindado, Paola. La verdad es que ha sido muchísimas gracias, Alberto. No, al contrario. Gracias por la invitación y ha sido un gusto estar hoy aquí con ustedes. El gusto ha sido todo nuestro. Esperamos verte en algunas otras ocasiones más adelante. Claro que sí. Por lo pronto, espero hayan disfrutado de esta y las demás charlas y temas que se tocaron acá en el foro. A manera de cierre, me gustaría recapitular lo que vimos y aprendimos en estos 2 días. En las sesiones de ayer, conocimos un poco más de saber cómo protegernos y controlar los riesgos sociales y políticos. Aprendimos un poco sobre lo que se puede hacer con el análisis de datos obtenidos en las redes sociales y al final tuvimos un panel de expertos sobre los retos actuales de las cadenas de suministro y su control de pérdidas. Esta mañana, por otro lado, en la sesión magistral, Eduardo Silva, director general de GNP, nos compartió su experiencia de cómo integrar nuevos modelos y formas de consolidar estrategia de talento humano. Después tuvimos un power shot acerca de la relevancia de la colaboración y cultura organizacional en la nueva realidad. Y para cerrar con broche de oro, cerramos el evento con esta interesante charla con Paula Garavito, directora general de AXA Queralty, acerca del panorama y los retos de la salud en México. A nombre de FIDEX y del comité organizador del Fórum 2022 y de Risket y de nuestros patrocinadores, agradecemos su valiosa participación. Esperamos nos acompañen en los próximos eventos. Que tengan una excelente tarde.